¿Te acuerdas que yo en la otra clase le dije, dejo una diapo a lo último para que la lean? Ah. ¿Y? Ana, ¿cuál era? La de anticuerpos monoclonales. En la clase 3, inmunidad. Más que nada porque los nombramos y porque quizás los sigamos nombrando. ¿Sí? Los anticuerpos monoclonales se usan mucho para la fabricación de reactivos. Ah, son los que se hacen en el laboratorio. Ajá, o sea, se hace fabricación, o sea, los fabrican, podríamos decir, para armar reactivos. Por ejemplo, el antisuero anti-A, o por ejemplo el FHD que vimos la otra vez, decía que era un anticuerpo monoclonal proveniente del clon tanto. Todos son monoclonales. Por ejemplo, si yo le doy un inserto de, no sé, del anti-A, para tipificación del grupo A del ABO, van a ver que va a decir que es un anticuerpo monoclonal proveniente del clon, no sé, K678. Le pone el nombrecito a los clones. ¿Sí? Un componente monoclonal se genera a partir, obviamente, de, si es para la obtención de anticuerpos monoclonales, yo los obtengo a partir de una célula, un linfocito B, que se clona. Entonces, al ser clones, todos van a producir el mismo anticuerpo, con la misma especificidad, ¿sí? Y eso después se rejunta y se usa para fabricación de reactivos. ¿Ah? Eso se hace in vitro, lo hacen los que producen reactivos, tienen muchísimas aplicaciones, por ejemplo, las que hemos visto en inmunohemato, ¿sí? Los famosos antisueros, ¿se acuerdan? Los anti-A, el anti-B y el anti-D que hemos visto, son anticuerpos monoclonales producidos en masa por algún fabricante para usarlo como reactivo. Lo que hace ese anticuerpo es reconocer de forma específica, por ejemplo, el antígeno A del A, o el antígeno B del A, o el antígeno D del RH, etc. Eso se hace, obviamente, mezclando. Se tiene que obtener un linfocito que tenga especificidad por mi antígeno de interés. ¿Tá? Por ejemplo, ese es el dibujito que tienen ahí, si lo buscan la última diapo. Por ejemplo, puedo tener un ratoncito, ¿tá? Y al ratoncito le inyecto, no sé, mi antígeno de interés, antígeno X, que es lo que tienen ahí como ejemplo, ¿tá? El ratoncito este va a generar, al recibir un antígeno X, que es extraño a él, va a producir anticuerpos específicos contra ese antígeno X. ¿Entendemos? Bien. Entonces, lo que se hace es sacarle la sangre al ratoncito, separar los linfocitos y se lo mezcla con una célula que tiene características cancerígenas, podríamos decir, en el cual se fusionan, forman algo que se llama hibridoma y ese linfocito pasa a tener características como una célula de cáncer. ¿Qué particularidad tienen las células cancerígenas? Que se replican y se replican y se replican, ¿sí? Entonces ese linfocito B va a comenzar a clonarse y a reproducirse y a clonarse, y todos sus clones van a generar el mismo anticuerpo, el mismo anticuerpo, el mismo anticuerpo en masa, ¿sí? Entonces lo que usa básicamente el fabricante es los anticuerpos que está produciendo ese linfocito en masa, y ese es el clon de anticuerpos monoclonales porque proviene de un monoclon, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean algunos insertos de algunos reactivos, van a ver que los componentes les va a poner anticuerpo monoclonal de isotipo tanto, proveniente del clon. ¿Son producidos en laboratorio? Sí, son producidos en laboratorio, o sea, en laboratorios farmacéuticos que se dedican a la fabricación de reactivos, ¿sí? Si vos quisieras hacer investigación, también puedes quizás hacer tu propio clon que produzca un anticuerpo en particular. ¿Ah? Y se usan para un montón de cosas. A medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ver un montón de aplicaciones de estos anticuerpos, ¿sí? Se usan para detectar un montón de antígenos, para detectar otras cosas, ¿no?
Pero bueno, cuando vean alguna vez algún insecto, van a encontrarse muchas veces con esto, anticuerpos monoclonal, proveniente del clon TAM. Es el clon que usó el fabricante para obtener ese anticuerpo que está usando como reactivo. Eso había quedado pendiente la clase anterior. Hoy vamos a hablar de inflamación. No, porque lo tengo que pasar a español, tiene muchas diapositivas que estaban en inglés. ¿Qué es la inflamación? Una respuesta. Es una respuesta inmune ante una infección. Bien, algún antígeno, alguna infección. ¿Qué características tiene la inflamación? ¿Cómo se dan ustedes cuenta que hay Que se pone Es deforme. Bien, vamos a comenzar a enumerar más. Hay como un color rojo, ¿sí? Coloración roja, calor. Exacto. Hay rubor, así se le llama esa coloración roja. Hay calor, ¿sí? Ustedes siempre que tienen algo inflamado, está caliente. La hinchazón, o sea que aumenta el tamaño. Exacto. Hay hinchazón. Y la pérdida de función. Exacto. Hay pérdida de función. ¿Pérdida de qué, profe? Pérdida de función. Vos, por ejemplo, se te inflama el dedo, ya no podés flexionar el dedo. Es decir, como algo súper fácil. ¿Está? Perdió su función. ¿Está? Y hay algo más. Dolor. ¿Sí? Estos, rubor, que es esa coloración rojiza, ¿sí? El rubor, calor, hinchazón, dolor y pérdida de función son los 5 pilares de la inflamación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que se produce todo esto? ¿Qué está aconteciendo acá que puede generar rubor, calor, hinchazón? Una acumulación de leucocitos, de glóbulos blancos. Bien, va a haber acumulación de blancos. ¿Qué más? Infección. Sí, todo esto es consecuencia, puede ser una infección, ahí se da un proceso inflamatorio para eliminar la infección. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué se pondrá rojo y caliente? Porque la zona como que se está Infectando intentando bastante. como matar el bichito, digamos, de ahí. Ajá, bien. Hay un evento vascular que está pasando en el sitio de inflamación, ¿sí? Ese evento vascular es lo que le va a dar rubor, calor e hinchazón principalmente a la zona. Ahora vamos a verlo. Bien, entonces rubor, calor, hinchazón, dolor y pérdida de función. Bien. No. No había, fui a buscar y no había. Ajá. Salí a buscar taurina. ¿Quiere que vaya a buscar? No sé dónde hay. Bien, entonces, ¿hay un solo tipo de inflamación? No. ¿Qué tipo de inflamaciones conocen? Las depende de la zona, digamos. O ¿Tiene tipo en la boca. Los procesos que pasan son medianamente parecidos, pero el tema está en el tiempo que dura la inflamación. Cuando algo sucede reciente o corto en el tiempo, ¿cómo se llama? Agudo. Bien. ¿Y la otra cuál será? ¿Crónica? Crónica. Bien. Tenemos inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Sí? La que es buena, ¿cuál les parece que es? Aguda. La aguda. ¿Sí? La aguda es un proceso bueno, es un proceso que lo que busca, ¿sí?, es, por un lado, limitar la infección a un solo lugar, ¿sí? O sea que lo que hace es contención. Contiene
el daño o el proceso infeccioso en ese lugar. Eso es lo que busca. Por un lado eso, y por otro lado es eliminar al agente patógeno o a la lesión que se produjo en el lugar, ¿sí? Y por último, y no poco importante, la inflamación aguda culmina con un proceso de reparación de tejidos, ¿sí? O sea que yo busco eliminar y el daño que se produjo en ese lugar, repararlo, ¿sí? Eso busca la inflamación aguda. Si no se repara sería crónico. El proceso crónico no llega a la reparación porque sigue Constantemente. todo el tiempo activado el proceso inflamatorio, ¿sí? Lo cual, ¿es bueno o es malo? Es malo, ¿sí? Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, que yo les mencionaba, creo que se los mencioné un día, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, son procesos inflamatorios crónicos. Aquí dijimos que en qué culminaba el proceso inflamatorio, en la pérdida de función, ¿sí?, del sitio donde se está produciendo la inflamación. Si yo tengo, por ejemplo, una inflamación crónica en la articulación de la rodilla, voy a terminar perdiendo la función de la rodilla, ¿sí? O, por ejemplo, en los pacientes lúpicos, que hay inflamación crónica en diferentes lugares, puede haber una inflamación crónica en el riñón, terminó perdiendo la función renal. ¿Necrotiza sería la palabra? No se necrotiza, sí se produce daño, no es que termina, Como cuando matando tiene todo. hepatitis o cirrosis. Cirrosis, hay una cirrosis que, bueno, eso también se da por otros procesos, ¿no? Pero hay una cirrosis que es de tipo autoinmune, que también es un proceso de inflamación crónica que genera todo un daño sostenido y mantenido en el tiempo, en el hígado, y bueno, obviamente el órgano va perdiendo función. ¿Sí? Todos los procesos crónicos generan daño y pérdida de función de donde se está produciendo la inflamación. ¿Sí? O sea que una inflamación sostenida nunca es buena. La inflamación tiene que terminar en algún momento. Ajá. Sí. Algo de la artritis reumatoidea, hay un montón de ejemplos que están comprometidos en distintos órganos o tejidos, y la inflamación crónica sostenida termina haciendo que pierdan eventualmente su función. ¿Ah? Por eso, muchas veces en esos tipos de procesos lo que se busca es dar terapias que supriman el sistema inmunosupresores, ¿sí? Justamente para contener el proceso inflamatorio y que no siga generando daño. ¿Ah? Así que bueno, la aguda es un proceso bueno que busca, como ya les dije, contener, eliminar y eventualmente reparar el tejido, y el proceso crónico termina generando daño y pérdida de función del órgano en el cual se esté generando la inflamación constante. ¿Ah? ¿Qué puede llegar a causar una inflamación? ¿Por qué puedo llegar a un proceso inflamatorio? Algún patógeno, alguna infección. Exacto, puedo tener una herida, ingresa algún patógeno por X motivo. Eso sí, también es por un daño vascular también, porque hay que reparar. Cortadura. La cortadura genera daño del tejido más ingreso de patógenos, es una vía de entrada. Están los problemas inmunológicos, como los que les estoy mencionando, que ya son enfermedades, ciertas patologías hereditarias que generan inflamaciones crónicas. Cambios en las temperaturas muy bruscos, cuando me quemo o cuando en el otro extremo me congelo algún tejido, ¿sí? También se termina generando Ahí entran inflamación. también los pacientes los diabéticos que impiden que se le hace casi imposible que se chupe la herida, como la inflamación. Eso se da por otra causa que no puedan cicatrizar las heridas. Sí, se generan se alteran otros procesos, y también creo que tiene algo que ver con la coagulación, no quiero meter mucho en eso,
pero no es tanto por la inflamación. Bien. Vamos entonces a ver medianamente cuáles son los pasos de un proceso inflamatorio, así, muy general. Hasta la clase de hoy es lo que entra en el primer examen de esta materia. Esto entra en el examen. Ah, eso dije. Profe, ¿qué sería, por ejemplo, ver cuando la persona que es alérgica al maní come maní? Eso también es cosa formaría parte de... Ahí también tenés liberación, claro, de histamina, el mastocito y los eosinófilos también tienen O sea que por participación. Alérgenos también. Alérgenos también son causantes de inflamación. Vamos a ver algo que es como lo más común y que por ahí estamos un poco más familiarizados. No sé, me corté el dedo, ¿sí? O me clavé una astilla y de ahí se me da el proceso inflamatorio. ¿Está? En ese caso, está la astilla, mi tejido. Y se necrotiza. Ay, y se me cae el dedo. El dedo. Bien. Dañé un tejido, ¿sí? ¿Qué se va a liberar en el caso de daño? ¿Qué más? ¿Qué más? Lóbulos. La coagulación sí es muy importante, también participa, pero no nos vamos a meter en la coagulación. Linfocitos. Si se daña un tejido, se rompen células, se liberan. Macrófagos. Vuelvan a inmunidad innata. Macrófagos. Estoy frente a daño. Daño. Trepanocito. ¿Anticuerpo? ¿No? Oh, no. Yo hubiera estudiado la vida. Speak in English. Daño. Ajá. Se comienzan a liberar estas famosas moléculas asociadas a daño, ¿sí? Se rompió un tejido, se murieron células, porque no sé, porque me corté, porque me pinché, lo que fuera, se liberan señales de daño. DAMS. Comienzan a circular DAMS en esa zona. Si yo justamente me corté o lo que sea la piel, yo ya, esto fue una vía de entrada de que de algún agente patógeno, ¿sí? Ya sean bacterias, lo que fuere. O sea, ahí entra un agente patógeno. Entonces, ¿quién más va a estar participando acá? Si hay DAMS, ¿qué más puede haber? PAMS. PAMS. ¿Da? O sea que, por ejemplo, ante El patógeno. una cortadura o lo que sea, ¿sí? Por un lado libero DAMS por el tejido dañado y por otro lado, como tuve vía de entrada de patógenos, estoy expuesta a PAMS. ¿Sí? Bueno, ¿qué células residían en los tejidos o andan por ahí ya? Había células de la respuesta inmune innata residentes en tejidos. Habían células de la respuesta inmune innata que yo les dije que residían en tejidos. Macrófagos. Macrófagos. Doctora, solo dijo primero. Pero se dice macrófagos. Lo digo con miedo, profe. Muy bien. Por un lado, Yo lo dije primero. Bueno, ella lo dijo, profe. Usted no me escucha hoy también, hasta lo de hizo la que no me escucha. Listo. Déjele libre. bueno, por un lado tengo al macrófago, ¿sí? Los macrófagos residentes están en los tejidos, están ahí inmediatamente en la vía de entrada de los patógenos, ¿tá?
¿Y cuál es la célula que tenía así forma de estrellita? Dendrítica. Las células dendríticas, ¿sí? Las células dendríticas también están presentes ahí en los tejidos para captar inmediatamente los antígenos y llevárselos. ¿Ah? Bien. Habíamos dicho que los macrófagos tienen receptores para PAMS y para DAMS, ¿sí? Entonces, estas señales, ¿sí?, van a ser recibidas por el macrófago a través de sus receptores y esto va a generar que el macrófago pase a un estado activado, ¿sí? El macrófago se activa frente al estímulo de los PAMS y de los DAMS. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Una vez que se activa el macrófago, comienza a producir ciertas moléculas que yo les dije que sirven para comunicarse entre las células, que ¿cómo se llamaban? Neuronas. Moléculas para... ¿Cómo se comunica? Bien, citoquina. Encima lo deja de penitencia, profe. ¿Sí? Bien. Papá tiene macrófago. Bien. Bien, comienza a liberar citoquinas. Estas citoquinas que comienza a producir este macrófago que se activó a causa de los PAMS y los DAMS son citoquinas con un perfil inflamatorio, ¿sí? No me importan los nombres de las citoquinas, pero sí me importa que sepan que cuando se activa el macrófago en estos procesos comienza a producir citoquinas con perfil inflamatorio, o sea que esto va a estimular más al proceso de inflamación. Por un lado, una de las células que recibe señal de estas citoquinas inflamatorias es el mastocito. ¿Se acuerdan del mastocito? Sí. ¿Qué les había comentado yo del mastocito? Igual el señor mastocito. Eso reciben, está diciendo la señal, digamos. ¿Qué dijo que pasa con el mastocito? Se activan. Estas citoquinas inflamatorias, ¿sí?, le dan una señal de activación al mastocito. Y el mastocito estaba lleno de gránulos. ¿De qué? Gránulos. Ah, gránulos. ¿Sí? ¿Por qué histamina? Que tienen histamina. Muy bien. 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 Sabe todo. Andando a la clase también. ¿Puedo borrar acá? Sí. Eres futuro Sosa, acá estamos en el futuro Sosa, profesor. Bien. Histamina. Habíamos visto algo de la histamina, muy por encima, no sé si alguien se acuerda algo y si lo ven a hacer. Sí, pero ¿Qué? estaban en la En este caso, ¿sí?, va a ser muy importante en los eventos vasculares que se van a llevar a cabo durante la inflamación. ¿Ustedes cómo son los epitelios de los vasos? ¿Qué? Es un endotelio simple, ¿sí? Pongámosle, acá estoy un vaso sanguíneo, ¿sí? Este es un endotelio. Blanco mi café, más ratito. Sí, aquí va el flujo sanguíneo. ¿Ah? Hasta ahí vamos. Es un endotelio simple, ¿sí?, con uniones oclusivas entre las células, tienen que permanecer bien unidas para que no salga nada del vaso sanguíneo hacia el medio. Ahí estamos todos de acuerdo. La histamina
junto con estas citoquinas inflamatorias que está liberando también el macrófago, va a producir ciertas alteraciones en estos vasos. ¿Sí? Por un lado, acá no lo voy a dibujar, pero producen vasodilatación. ¿Sí? O sea que los vasos van a ensanchar su calibre. ¿Ah? Por otro lado, van a producir que se separen las células del endotelio. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar ahora entonces? Que el endotelio Va a salir sangre de color rojo de los vasos. exacto. Por un lado, aumenta la permeabilidad. Hay un aumento de permeabilidad con salida de líquido, ¿sí? Pero no sería disminución de permeabilidad, porque sale. Aumenta. ¿Aumento de qué? De Disminución. Aumenta la permeabilidad. Es más permeable ahora. Puede salir. Sale y entonces aquí se produce un exudado, ¿sí? Porque comienza a salir líquido. No es tan grande como para que pasen las células de un saque. ¿Tá? ¿Sí? Sale líquido. Entre ellos, por ejemplo, en el exudado puede haber proteínas del complemento y anticuerpos. ¿Sí? Esos están en circulación. Y cuando aumenta la permeabilidad de los vasos, sale. Por otro lado, al estar más dilatado el vaso sanguíneo, se produce una cierta estasis vascular. Lo que yo tengo es una disminución de la velocidad del flujo de sangre, ¿sí? Antes venía pasando a cierta velocidad y yo al dilatar los vasos comienza a pasar más lento, ¿sí? Entonces yo, por estos procesos, es que voy a tener color, ¿sí? El rubor, voy a tener calor porque está la vascularización más concentrada en la zona, por eso tengo el color y el calor. Por eso tengo la hinchazón, porque tengo un edema por el aumento de la permeabilidad de los vasos y esta salida de líquido al medio. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo cómo los eventos vasculares son los que me generan a mí, lo que veo a simple vista, en un proceso inflamatorio. Bien. Vamos a borrar una foto. Entre los elementos que vienen circulando, tenemos obviamente glóbulos rojos y una célula muy importante que es el neutrófilo. ¿Sí? El neutrófilo no está en tejidos, está en circulación. ¿Ah? Lo que se produce es que los neutrófilos tienden a irse hacia la periferia. ¿Sí? Y los glóbulos rojos permanecen por el centro del flujo sanguíneo. ¿Ah? Esa dirección que toman los neutrófilos hacia la periferia se llama marginación. O sea, el neutrófilo comienza a marginar contra los bordes del endotelio vascular. Entonces tengo la marginación donde mis neutrófilos van contra el borde. O sea, eso dice Eso la viene del periferia, bueno, eso no es inflamación.
Exacto. Por un lado marginan, ¿sí? Ese es el primer paso. Comienzan a marginar y comienzan como a girar, ¿sí? Comienzan a rodar, podríamos decir, pegadito al endotelio y van disminuyendo su velocidad a medida que van rodando, ¿sí? Ese proceso de rodado que hacen se llama rolling, ¿sí? Este es el segundo paso. Rolling. Bien. Entonces, como yo le dije, van marginando, van girando o haciendo ese rolling contra el endotelio y van frenando, ¿sí? Hasta ya quedarse estáticos en cierto punto. ¿Tá? Queda ahí fijo. Queda ahí pegadito. Y este tercer paso se llama adherencia. Algo que yo no les mencioné es que ¿por qué el neutrófilo comienza a hacer esto? ¿Sí? Si bien el endotelio, yo les dije, hay vasodilatación, hay aumento de permeabilidad, etc., las células propias de los endotelios se activan y comienzan a expresar, ¿sí?, ciertas moléculas que son a las que se pegan los neutrófilos, ¿sí? El endotelio activado tiene ciertas moléculas que permiten que el neutrófilo se una a ellas y por eso es que va marginando y que va haciendo el rolling y finalmente termina en la adherencia. ¿Ah? Si no, parecía raro más este. despacio, profesor. El epitelio tiene... Vos tenés por un lado tanto la histamina como las otras citoquinas inflamatorias producen cambios en los endotelios de los vasos. ¿Tá? Por un lado tenemos la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Después tenemos la activación, vamos a poner esto que acabo de decir, la activación del endotelio, donde estos endotelios comienzan a expresar ciertas moléculas que van a permitir la adhesión de los neutrófilos. ¿Tá? El aumento de permeabilidad genera edema. ¿Y qué secreta el epitelio que se puede unir a los neutrófilos? No me acuerdo si son selectinas, sí, selectinas, así se llaman las moléculas. Entonces, no es que secretan, sino que comienzan a expresar ciertas moléculas que sirven para la adherencia. Entonces la citoquina y la vitamina hacen que se produzcan todas esas cosas que hacen que... Y en consecuencia, ¿sí?, el neutrófilo, que ahora viene más lento porque tenés una estasis vascular, o sea, una disminución de la velocidad de la circulación en esa zona, entonces el neutrófilo puede ir marginando porque el endotelio está activado, ¿sí?, se va pegando, va girando hasta que se frena y termina adhiriéndose al endotelio. ¿Cómo dijo que se llamaba lo que se expresaba? Selectina. Como la que una Selectina. Selectina. Ah, selectina. No, no es una selectina. Bien. Y finalmente, se da un proceso de diapedesis, ¿sí? Este neutrófilo que está ahí adherido se deforma y pasa, es capaz de traspasar
el endotelio. Sale de circulación y pasa a los tejidos donde está el proceso inflamatorio, donde está el patógeno. ¿Sí? ¿Cómo dice que se llamaba ese proceso? Diapéresis. Después de la adherencia, dijo que Diapéresis. Diapéresis. Después de que se adhiere, el neutrófilo tiene que llegar al tejido, ¿sí? Porque hasta ahora está dentro de la circulación y el daño está en el tejido. ¿Tá? El neutrófilo tiene que llegar al sitio de infección, tiene que salir de la circulación. Y eso lo hace gracias a un proceso de diapéresis donde el neutrófilo se deforma prácticamente, se comienza a deformar, cosa de poder atravesar ese espacio que se generó entre las células Mediante endoteliales. isótopos o nada que ver. Formaría algo así, como que se deforma totalmente, ¿sí? Y va pasando de a poco. Va empujando el epitelio para meterse. Sí, y él mismo se deforma, es capaz de deformarse, de achatarse y pasar. ¿Ah? Y así finalmente llega al tejido. ¿Dónde qué función cumplen los neutrófilos? Entonces, con el proceso de la inflamación, ¿no se va a mandar los antígenos? Ajá. Diapéresis. Se produce un proceso de diapéresis, que es el proceso en el que se deforma el neutrófilo y atraviesa el endotelio. Y finalmente termina en la extravasación, o sea, sale de los vasos, extravasación. Ahí viene la palabra. Entonces, una vez que llega a los tejidos y se encuentra con el proceso inflamatorio que está sucediendo ahí, donde están los patógenos, donde hay moléculas de daño, donde hay células muertas, etc., ¿qué función cumplían los neutrófilos? Creo que lo habían dicho. Los neutrófilos, sí, ¿qué hacen? Exacto, fagocitan, terminan de fagocitar, ¿sí? Los neutrófilos son fagocitos, así que si hay patógenos comienzan a fagocitar, fagocitan células muertas, fagocitan bacterias, etcétera, y van eliminando y depurando la zona. ¿Ah? Acuérdense que son una de las primeras células que llegan al lugar desde afuera, ¿sí? Porque esto viene de circulación, llegan de forma masiva, o sea que no es que va a llegar un neutrófilo nada más, llegan a raudales, pasan y comienzan a eliminar a los patógenos que están en ese lugar. Entonces ellos fagocitan y eliminan y eventualmente terminan muriendo. El neutrófilo tiene un tiempo de vida corta, ¿sí? Así que después simplemente se muere. Nosotros cuando tenemos pus en una herida, por ejemplo, es una mezcla de células muertas, o sea, hay neutrófilos muertos, hay patógenos muertos, hay tejido dañado muerto, todo. Una mezcla de cosas. Ahora, estos procesos, como yo les dije, el proceso inflamatorio tiene que terminar. Una vez que se termina de eliminar a los patógenos y todo el proceso que está pasando ahí, uno de los mayores responsables, no es el único, pero uno de los mayores responsables es el macrófago. Yo les había dicho que el macrófago, ante los estímulos de PAMS y DAMS, se activó en un perfil inflamatorio, produciendo citoquinas inflamatorias. ¿Tá? Una vez que yo ya elimino eso, deja de recibir ese estímulo el macrófago y cambia él por unos procesos que no importan en este momento, pero cambia su perfil. Ahora sale del perfil inflamatorio y pasa a ser un macrófago antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces ahora, si es antiinflamatorio, ¿qué tipo de citoquinas va a producir? Antiinflamatorias. ¿Sí? Ahora el macrófago comienza a producir citoquinas antiinflamatorias que van a terminar de ayudar a frenar el resto del proceso, ¿sí? Porque comienza a darle señales a las otras células y a todo lo demás
hacia un paso antiinflamatorio. ¿Tá? Y ahí después comienza la reparación del tejido, etc. O sea que el macrófago es muy importante, por un lado, en el comienzo y en la finalización del proceso inflamatorio. ¿Tá? Proteínas, ¿qué dijo? Antiinflamatorias. Antiinflamatorias, sí, citoquinas antiinflamatorias. ¿Y quién es la producción? Los macrófagos. Vos tenés inicialmente un macrófago que con los estímulos PAMS y DAMS que se liberaron perfila a inflamatorio. ¿Sí? Comienza todo el proceso inflamatorio y él, cuando ya deja de tener estos estímulos, cambia, ¿sí?, su perfil y ahora deja de ser inflamatorio, pasa a ser antiinflamatorio y comienza a producir citoquinas antiinflamatorias. Ese ya para terminar con el proceso inflamatorio. Exacto. Se liberan otras cosas, pero no importa. No me importa. Estamos liberados. Hasta ahí entra. ¿Cuándo el parcial? 11. ¿De mayo? Sí. Profe, no me puede hacer esa mi día mi cumpleaños. Bien, los dos últimos, 3 tortas, 2 tortas de la bachaco, ¿no? Bueno, después del examen salen a festejar que les va bien en el examen. Ese muchito y torta, por favor. Después del examen. ¿Cómo va a ser el...? Bueno. El examen es multiple choice. ¿Sí? Porque yo ya les había dicho que esto es mucho para desarrollar. ¿Sí? Así que lo más seguro es que cuando toque hacer la clase de repaso de esto, creo que va a ser el 4 de mayo o algo así, hagamos por ahí algunos multiple choice de práctica, de paso para repasar y para que le vayan agarrando un poco la mano a los multiple choice de inmuno. ¿Ah? Pero bueno, hasta acá se termina inmunología básica. ¿Sí? Después nos mandamos Después ya comenzamos con la parte de técnicas, de biología, ya otras cosas que por ahí a ustedes les va a interesar más. Esta es como la parte fea, teórica, pesada. Así que traten de sacársela de encima bien, que les vaya bien en el primer examen, no tener que ir a recuperatoria o tener que terminar rindiendo esto al final del año, que ya no se acuerdan nada. ¿Va? Así que entra lo de la primera clase, lo después todo lo que vimos del inmunidad innata, inmunidad adaptativa y inflamación. Ya las clases que vienen ya vamos a empezar con los temas del segundo examen. Ya vamos a seguir avanzando, pero hasta acá frenamos primer examen. Asistencia.